No tenía temor de tomar decisiones capaces de derrumbarlo todo. En la sala judicial, su gesto relajado y una sonrisa persistente transmitían la idea de que nada podía quebrarlo. Sin embargo, detrás de esa fachada había una presión interna constante, una inquietud que crecía en silencio y que terminaría empujándolo hacia un desenlace que pocos imaginaron. Aaron Hernández fue, durante años, uno de los rostros jóvenes más prometedores del fútbol americano profesional en Estados Unidos. Su ascenso fue veloz, casi vertiginoso, y estuvo acompañado de contratos millonarios, reconocimiento público y la admiración de aficionados, que lo veían como un atleta destinado a dejar huella. Desde sus primeros pasos en el máximo nivel, Hernández mostró una combinación poco común de fuerza, agilidad y determinación. Integrar la plantilla de los New England Patriots, una de las organizaciones más exitosas de la liga, lo colocó en una vitrina global. En el terreno de juego, su desempeño era consistente y decisivo. Fuera de él, su imagen pública parecía la de un joven que había superado obstáculos y ahora disfrutaba de los frutos del esfuerzo. Para muchos, representaba el sueño americano llevado a su máxima expresión. Pero esa narrativa brillante ocultaba un trasfondo mucho más complejo. Lejos de los estadios y las cámaras, Hernández lidiaba con tensiones profundas, relacionadas con su pasado, su entorno y las personas que eligió mantener cerca. Aunque había alcanzado una vida de privilegios, nunca terminó de desprenderse del barrio en el que creció ni de los vínculos forjados allí. Esa mezcla de lealtad, orgullo y necesidad de pertenencia lo llevó a rodearse de figuras que no encajaban con el nuevo mundo en el que se movía. Con el paso del tiempo, quienes lo conocían de cerca comenzaron a notar cambios en su comportamiento. Comentaban que se mostraba desconfiado, siempre atento a posibles comentarios a sus espaldas, convencido de que otros podían estar faltándole el respeto o buscando perjudicarlo. Esa sensación de amenaza permanente parecía acompañarlo a todas partes, incluso en los momentos de mayor éxito profesional. La fama no trajo tranquilidad. Por el contrario, amplificó sus inseguridades. Esa tensión acumulada alcanzó un punto crítico a mediados del año 2013. Las autoridades sostuvieron más tarde que un conflicto personal fue el detonante de una cadena de decisiones que cambiarían su vida para siempre. En el centro de ese episodio apareció Odin Lloyd, un jugador de fútbol semiprofesional que mantenía una relación sentimental con la hermana de la prometida de Hernández. Ambos se conocían y habían compartido tiempo juntos, pocos días antes de los hechos que estremecerían a la comunidad. Según la versión presentada por los investigadores, durante una salida nocturna, algo ocurrió que alteró profundamente a Hernández. Él habría interpretado gestos o comentarios como una falta de respeto delante de terceros, algo que, en su escala de valores, no estaba dispuesto a tolerar. Ese sentimiento de agravio, sumado a su carácter impulsivo y a la paranoia que lo acompañaba, habría sido suficiente para empujarlo a una decisión irreversible. En la madrugada de un día de junio, Lloyd se subió a un vehículo junto a Hernández y dos acompañantes. Las cámaras de seguridad, instaladas en la residencia del jugador, captaron al grupo saliendo del lugar. Horas más tarde, esos mismos registros mostraron el regreso del automóvil, pero sin Lloyd a bordo. Poco después, una persona que transitaba por una zona cercana hizo un hallazgo que encendió las alarmas. Lo que se encontró a corta distancia del vecindario de Hernández provocó una rápida movilización de las autoridades y un impacto inmediato en la opinión pública. La noticia sacudió tanto a la comunidad local como al mundo del deporte profesional. Nadie esperaba que una figura en pleno auge estuviera vinculada a un episodio de esa gravedad. Los relatos de los primeros testigos describían confusión, incredulidad y un silencio denso que se apoderó del área. La escena fue asegurada y comenzaron las diligencias para reconstruir lo ocurrido durante las horas previas. A partir de ese momento,
La investigación avanzó con rapidez. Los especialistas analizaron registros telefónicos, intercambios de mensajes y las imágenes captadas por sistemas de vigilancia. Cada elemento parecía encajar como piezas de un rompecabezas que apuntaba en una dirección concreta. Los contactos entre Hernández y Lloyd, así como los movimientos del vehículo, fueron reconstruidos minuto a minuto, fortaleciendo la hipótesis de que el aleta ocupaba un rol central en lo sucedido. Días después, el giro definitivo llegó cuando Hernández fue detenido en su propio domicilio, ante la presencia de cámaras de televisión que transmitieron el momento en tiempo real. La imagen del deportista esposado contrastó brutalmente con la del ídolo que, poco tiempo atrás, celebraba anotaciones frente a miles de aficionados. Para muchos, fue el instante en que el mito se derrumbó y dio paso a una realidad incómoda y perturbadora. En su primera comparecencia ante el tribunal, Hernández mostró una actitud que desconcertó a la audiencia. Se reclinó en su asiento, sonrió y mantuvo un lenguaje corporal que transmitía seguridad, como si la situación no lograra afectarlo. Esa postura alimentó debates y especulaciones. Algunos lo interpretaron como arrogancia, otros como una estrategia para ocultar lo que realmente sentía. Sin embargo, las versiones de personas cercanas a él ofrecieron una lectura distinta. Según relataron después, Hernández estaba profundamente asustado por la posibilidad de pasar el resto de su existencia privado de libertad. Habría confesado a su círculo íntimo que la idea de vivir entre muros y rejas le resultaba insoportable. Esa contradicción entre la imagen pública y el estado emocional real marcó todo el proceso judicial. Mientras la fiscalía presentaba su caso, el volumen de pruebas aumentaba. Se exhibieron grabaciones, peritajes técnicos y testimonios que buscaban establecer una secuencia clara de hechos. Los fiscales describieron a un hombre dominado por el orgullo, incapaz de tolerar una supuesta afrenta y atrapado en una espiral de decisiones impulsivas. La narrativa oficial sostenía que la combinación de temperamento, desconfianza y necesidad de control había desencadenado la tragedia. La defensa, por su parte, intentó desmontar esa construcción. Los abogados cuestionaron la interpretación de la evidencia y señalaron que la exposición mediática había influido en la percepción del público. Presentaron a Hernández como un atleta dedicado, comprometido con su familia y especialmente con su hija pequeña. Buscaron humanizarlo, mostrando una faceta distante del retrato sombrío elaborado por la acusación. Durante las semanas que duró el juicio, Hernández mantuvo su actitud aparentemente imperturbable. No obstante, observadores atentos notaron momentos fugaces en los que la tensión se filtraba en su expresión. Miradas perdidas, silencios prolongados y gestos mínimos revelaban que, detrás de la sonrisa, el peso de la situación comenzaba a hacerse sentir. Cada jornada en la sala judicial lo acercaba un paso más a un veredicto que definiría su destino. La expectación creció conforme se acercaba la deliberación final. Para la opinión pública, el caso ya había trascendido el ámbito deportivo y se había convertido en un fenómeno social. Era la historia de una caída estrepitosa, de cómo una figura admirada podía verse arrastrada por decisiones personales y conflictos no resueltos. El desenlace aún no estaba escrito, pero la tensión era palpable. La espera terminó con un silencio espeso dentro de la sala judicial. Tras semanas de testimonios, análisis técnicos y alegatos finales, el jurado regresó para comunicar su decisión. La atención se concentró en cada gesto, en cada respiración contenida. Aaron Hernández, el joven que había pasado de promesa deportiva a figura central de un proceso penal de alcance nacional, escuchó de pie mientras se leía el veredicto. La determinación fue clara y contundente. A partir de ese momento, su vida tomó un rumbo irreversible. La resolución judicial estableció su responsabilidad penal en los hechos que habían estremecido a la comunidad. La sentencia fue severa
diseñada para cumplirse durante el resto de su existencia, sin posibilidad de regresar a la vida en libertad. Para muchos observadores, el contraste fue brutal. Aquel atleta que había firmado contratos multimillonarios y celebrado triunfos frente a estadios repletos, ahora enfrentaba un futuro limitado a muros, rutinas estrictas y un aislamiento progresivo del mundo exterior. Durante la lectura de la condena, Hernández mantuvo una compostura que llamó la atención. Su rostro apenas se inmutó, como si hubiera ensayado ese instante una y otra vez. Sin embargo, quienes lo conocían afirmaron después que esa serenidad era solo una coraza. Por dentro, el impacto había sido devastador. La perspectiva de una vida entera bajo custodia estatal lo atormentaba desde mucho antes de que el juez pronunciara la última palabra. El traslado a un centro penitenciario marcó el inicio de una etapa completamente distinta. El ritmo de sus días cambió de manera radical. Atrás quedaron los entrenamientos de alto rendimiento, los viajes constantes y la atención mediática enfocada en su desempeño deportivo. En su lugar apareció una rutina rígida, con horarios fijos, espacios reducidos y una convivencia forzada con otros internos, muchos de ellos cargando historias igualmente complejas. Diversos informes posteriores describieron un deterioro progresivo en su estado emocional. Hernández pasó de mostrarse desafiante a evidenciar signos claros de angustia. Las personas que interactuaban con él en ese entorno señalaron que se volvió más reservado, menos comunicativo y en ocasiones profundamente reflexivo. El peso de las decisiones pasadas parecía caer sobre él con una intensidad que no había experimentado antes. En cartas y conversaciones registradas por sus abogados y allegados, Hernández expresó un arrepentimiento tardío. Hablaba de su hija, de la vida que no vería crecer y de las oportunidades que había desperdiciado. Ese contraste entre el hombre público, seguro y dominante, y el individuo privado, vulnerable y lleno de temores, se volvió cada vez más evidente. La fama, que alguna vez lo había protegido del anonimato, ahora no podía aliviar su sensación de encierro. Paralelamente, el caso continuó generando repercusiones fuera de los muros del penal. La familia de Odin Lloyd buscó mantener viva la memoria del joven, transformando su dolor en una lucha por justicia y conciencia pública. La madre de Lloyd, en particular, se convirtió en una voz constante, recordando que detrás de los titulares y las figuras famosas existía una pérdida irreparable. Su mensaje fue directo. No se trataba de nombres conocidos ni de estatus social, sino de vidas marcadas para siempre. El debate público también se extendió a otros ámbitos. Analistas deportivos, psicólogos y especialistas en conducta comenzaron a examinar la historia de Hernández desde múltiples ángulos. Se habló de la presión extrema sobre los atletas profesionales, de la dificultad para adaptarse a la fama y de los conflictos no resueltos que pueden acompañar a quienes alcanzan el éxito demasiado rápido. Su caso se convirtió en un ejemplo recurrente de cómo el talento y la riqueza no garantizan estabilidad emocional. Con el paso de los meses, el aislamiento hizo mella. Hernández fue evaluado en varias ocasiones por profesionales de la salud mental. Los informes apuntaban a un cuadro complejo, marcado por ansiedad profunda, pensamientos recurrentes y una sensación persistente de desesperanza. Aquello que había confesado tiempo atrás, su incapacidad para imaginar una vida tras las rejas, comenzaba a materializarse de la forma más cruda. El desenlace llegó en la primavera de 2017. En una mañana aparentemente común dentro del centro penitenciario, Hernández fue hallado sin signos de conciencia en su celda. Las autoridades activaron los protocolos correspondientes y confirmaron poco después que había puesto fin a su existencia por decisión propia. La noticia recorrió el país con la misma velocidad que, años antes, habían circulado sus jugadas destacadas en el campo.
Junto a él se encontraron varios escritos personales y una Biblia abierta, elementos que alimentaron nuevas preguntas y especulaciones. Las investigaciones oficiales concluyeron que no hubo intervención de terceros, pero el impacto emocional del hecho fue profundo. Para algunos, representó el cierre trágico de una historia anunciada. Para otros, abrió interrogantes sobre el sistema, la atención psicológica y la forma en que se manejan los casos de alto perfil. La familia de Hernández solicitó que se preservaran todas las evidencias relacionadas con ese episodio final. Buscaban respuestas, comprensión y quizás algún tipo de consuelo ante una pérdida que, aunque distinta, también los marcó de por vida. El debate público volvió a encenderse, esta vez enfocado en las condiciones de reclusión y en la salud mental de las personas privadas de libertad. En paralelo, la voz de la madre de Odin Lloyd resonó con fuerza renovada. Sus declaraciones no apuntaban al rencor, sino a la memoria y a la necesidad de que historias como esta sirvieran para evitar futuras tragedias. Recordó a su hijo como un joven lleno de proyectos y subrayó que ninguna fama, ningún contrato y ningún trofeo podían compensar la ausencia de un ser querido. La historia de Aaron Hernández quedó así grabada en la conciencia colectiva como una advertencia compleja. No es solo el relato de una caída desde la cima del deporte profesional, sino también el reflejo de conflictos internos no resueltos, de decisiones impulsivas y de un miedo profundo que nunca fue completamente enfrentado. Detrás de la sonrisa confiada que mostró ante las cámaras, existía un hombre atrapado entre su pasado y un presente que no supo manejar. Hoy, su caso sigue siendo analizado en documentales, debates y espacios informativos. Se habla de responsabilidad individual, pero también de contextos, de apoyo emocional y de la necesidad de atender las señales de alarma antes de que sea demasiado tarde. La narrativa que alguna vez lo presentó como invencible terminó revelando a una persona frágil, superada por sus propios temores. Esta historia nos recuerda que el éxito exterior puede ocultar tormentas internas y que las consecuencias de ciertas decisiones no siempre se comprenden hasta que ya no hay marcha atrás. Si este relato te hizo reflexionar, te invitamos a dejar tu opinión en los comentarios, apoyar este contenido con un like y suscribirte para seguir explorando más historias reales que demuestran que nada es exactamente lo que parece.